dos viejitos, los saludan efusivamente, gracias, creo que le dio medicamento, no sé. Y yo entro y le digo, oh, doctor, usted acá hablando de pollo, gallina, huevo, y yo ahí 20 minutos esperándolo. Sí, le digo, ¿qué tenía esa gente? Hay que escucharla, dice. ¿Vos sabés, Amelia, lo importante lo que es escuchar a la gente, al paciente? Y con eso me dejó cortada. Él, sus pacientes los visitaba todos los días, sus pacientes domiciliarios, digamos, los visitaba todos los días, sea la hora que sea, y sea digamos, el clima que hubiere. Yo sé que bajaba muchas veces hasta la costa, en fin, él no tenía, en ese sentido no tenía límite. Y vuelvo a repetirte, me quedó muy grabado apareciendo de la oscuridad, envuelto así en ese poncho, con su maletín, caminando lentamente, sin apuro, sin ningún problema, a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar del día. Siempre me ha quedado grabada esa imagen que no voy a olvidar nunca. Y bueno, él siempre tenía una palabra amable, agradable, siempre tenía ese término justo para que vos te retiraras de su lado con esa tranquilidad de espíritu, de alma, sabiendo que bueno, te había curado dos cosas tan importantes, el espíritu y el cuerpo. Se había instalado con el doctor Chiapo, había puesto una clínica y como yo era de acá del pueblo, los médicos que en ese momento existían no eran muchos, aquí estaba el doctor Gámez, el doctor Filippini, el doctor Leones, Kreiser, Villariego, Mac, y la irrupción de alguien de afuera llama la atención, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que después me llama mucho la atención, los comentarios que empiezan a aparecer alrededor del doctor Malatesta. Pero lo que yo le diría, papá, tenías razón, nosotros nos equivocamos en esos 10 años que seguimos en la política de los años 90, y que si hombres como vos hubiesen vivido muchas cosas, hubiese habido uno más que levantar la mano en contra de todo ese proyecto nefasto. Claro. Lo suyo era estar atender a sus pacientes, claro. Por eso le caía bien a todo el mundo, porque era una persona que pensaba lo demás y se brindaba, se entregaba. Le debía tantas cosas. Muchas cosas. Hablaría mucho de historia, lo abrazaría mucho, lo besaría mucho, lo jugaría mucho, peleábamos mucho. A él le gustaba, una de las cosas que le gustaba era mirar los gitanos en el ring. Indudablemente la pérdida de él es irreemplazable. O sea, para todos. Lo que pasa es que uno lo ve en sus hijos, y yo de María Isabel saco muchas cosas. Tiene el carácter del padre, ella enseguida dice las cosas, camina, atropella. O sea, yo me divertí mucho con él también. Cuando Marta cuenta, entonces yo lo veo mucho reflejado a Santi, y bueno, me hubiera gustado conocerlo, obviamente, y que mis hijos lo conozcan, pero bueno, él sabe, y también, bueno, tiene dos nietas hermosas, que ahora van a ver en la foto, capaz, y ahora viene la tercera, y yo pienso que él hubiera sido también. Sí. Un 9 de julio de 1935 nacía por estos pagos Raúl Emilio Malatesta, Rolo, como más tarde lo apodarían sus amigos. Hijo de una familia tradicional de Victoria, de inmigrantes italianos. El padre, maestro de una escuela técnica, fue un entusiasta de la música, al igual que los demás integrantes de la familia. En este ambiente armonioso fue creciendo Raúl, que ya desplegaba un gran entusiasmo por la lectura, la historia y los deportes. Conocí a Raúl desde la infancia en nuestro pueblo natal, en Victoria, provincia de Entre Ríos, porque allí nacimos, nos criamos, nos educamos juntos. Él un poco mayor que yo. Recuerdo sus actividades de entusiasmo por el deporte de la pelota paleta. Fue un gran deportista. Él nos enseñaba desde muy chico en la actividad tan linda de ese deporte tradicional de los vascos, que en Victoria es muy popular, y sobre todo en una de las canchas más lindas que tiene el interior del país, que es la cancha del Jockey Club. También Raúl frecuentaba mucho la vida social de Victoria.
tenía un grupo en aquella época de muchachos que frecuentaban también las carreras de caballo, porque era una costumbre muy linda los domingos asistir a ver ese espectáculo de hipismo realmente interesante. Luego perdí contacto con Raúl porque él, egresado de la Escuela Superior de Comercio, yo estudiaba en la normal, en el magisterio, y él vino a Rosario a estudiar medicina, con toda la ansiedad, con todo el entusiasmo que sus padres le habían brindado. Nosotros en el jardín nos sentimos con la responsabilidad de hacer para que los chicos conozcan nuestra historia y conozcan el por qué se eligió este nombre. En el jardín de mi vida, doctor Raúl Malatesta. Hicimos una historia, un cuento, que se lo damos a los chicos cuando termina el año, que relata la historia de nuestro jardín, relata esto de que por qué nosotros tomamos el nombre de doctor Malatesta, que qué cosa hacía el doctor, que cuando iba y curaba a los enfermos no les cobraba nada, que solamente mucha gente agradecida por haber curado a ese hijo, a ese familiar, les daba, a lo mejor porque criaban gallinas, les daba una gallina en agradecimiento, o huevos, o los dulces caseros. En realidad, que él no tenía historia de las 3 de la mañana levantarse, cruzar el río y visitar en una inundación. Era una persona que realmente vale la pena destacar. Y vale la pena que algunos de nosotros reflexionemos para ver si, al menos un poquitito, nos podemos acercar a él. En el jardín de mi vida, doctor Raúl Malatesta, la infancia es un premio que llevar en mi recuerdo. En el jardín de mi vida, doctor Raúl Malatesta, la infancia es un premio que llevar en mi recuerdo, en mi recuerdo. Bueno, el primer contacto que tuve con el doctor Malatesta, diríamos, no un contacto personal porque en ese momento no nos comunicamos, fue un contacto visual y fue allá en el momento que yo estaba estudiando medicina en el tercer año. Estaba haciendo una materia de semiología en una de las salas del Hospital Centenario, una sala muy caracterizada porque en ese momento había muy buenos profesionales. Y vi pasar, mientras veíamos los enfermos con nuestro jefe de trabajo práctico, vi pasar a este doctor, delgadito, con anteojos, muy introvertido, parecía. Me llamaba la atención el aspecto daba la impresión de ser una persona muy reservada, observadora pero muy reservada, y me preguntaba, qué extraña personalidad, dije yo. Lo vi una vez, 2 veces, alguien después en determinado momento comentó, sin hablar con él, comentó, no, ya el doctor, yo creo que se está por recibir, o es ya médico, porque estaba haciendo el practicanato de 1 año para recibirse. Y de ahí, en un momento determinado, porque estuvimos trabajando mucho en esa sala casi todo el año, no lo vi más. Bueno, no tuve un contacto de hablar con él. Tomé conocimiento que se había instalado en Villa Diego. Sus inicios en la escuela primaria los realizó en el establecimiento normalista y en 1954 se graduó en el Colegio Comercial de Victoria. El ingreso a la Facultad de Medicina en Rosario significó sin dudas una bisagra en la vida de Malatesta. El joven Rolo comenzaba así el paulatino alejamiento de su querida ciudad natal, Victoria. Fue un excelente alumno de la entonces Universidad Nacional del Litoral, como así se llamaba la hoy Universidad de Medicina de Rosario, y también estudió Historia en la Facultad de Humanidades. Nos encontramos con Raúl después de muchos años, aquí, en esta ciudad que tanto queremos, de Villa Gobernador Galvez. Había sido convocado en su momento cuando el advenimiento de la democracia
en el año 1983, cuando asume el entonces intendente don Marino Bruno. Raúl Malatesta ocuparía la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad. En aquel entonces también estaba colaborando en toda la actividad cultural y de protocolo y ceremonial de nuestra querida municipalidad. Y realmente allí conocí una faceta que realmente no la tenía presente en la vida de Raúl. Era su entrañable amor a la gente y especialmente a los sectores más desfavorecidos de la población. Caminaba las calles de Villa Gobernador Galvez con un entusiasmo, con un fervor, con un cariño, con una abnegación digna del mejor elogio. Los pacientes lo querían muchísimo a Raúl. Él tenía su consultorio acá y si bien frecuentaba también Rosario, pero su vida de las 24 horas del día, pienso que 20 horas la vivía aquí en Villa Gobernador Galvez. Yo lo conocía realmente primeramente cuando él llegó, o cuando yo llegué, mejor dicho, a él, en el año 66. Primero así esporádicamente por alguna consulta. En el año 67 comencé realmente a valorarlo y a considerarlo mi amigo. Yo tenía mi bebé muy chiquito, 6 meses, y en el mes de septiembre hubo un tornado, el 11 de septiembre, un terrible tornado por esta ciudad, y mi bebé tomó una faringitis muy aguda. Y bueno, y eran las 2, las 3 de la mañana con un viento terrible, un frío, y bueno, fuimos a buscarlo porque el bebé se ahogaba. Sí. Entonces, ¿qué pasó? El doctor, él en ese momento tenía un Citroën, pero no manejaba de noche. Entonces vino mi esposo y lo llevó en una motoneta que nosotros teníamos en ese momento, no teníamos auto, y lo llevó en motoneta hasta casa. Y bueno, el doctor dice, no te preocupes, al bebé hay que internarlo, pero llévame hasta casa y acá tenés las llaves de mi auto. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué puedo decir? Si un médico te entrega su auto, la llave, que lo tengas hasta que vos lo necesites, no hay palabras. Ya como médico, sentó su base operativa en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, lugar en que no tardaría en generar afecto entre la gente. A comienzos de los 70, perteneció al plantel médico del Centro Asistencial Ferroviario Villa Diego, en el que poco después fue designado médico director y paralelamente socio fundador de la clínica AMPRI. En 1983, con la asunción de la intendencia de Marino Bruno, fue designado como responsable del Departamento de Salud, elevando al rango de secretaría la estructura municipal del área. Conocí al doctor Malatesta en la época que integraba un grupo de médicos muy jóvenes que se instalaron en esta ciudad. Puede ser alrededor de 40 a 45 años. Luego recuerdo que fue él que quedó con el consultorio. Y era un médico clínico que a mí me llamaba la atención la comunicación que tenía con la gente, porque los pacientes de él, cuando iban a ver al doctor, los hacía sentir importantes ellos. Tenía esa calidad humana que es muy difícil de encontrar en la gente. El médico ahora generalmente es una persona que guarda cierta distancia con los pacientes, no él, porque él hacía sentir importante al paciente. Paralelamente a las cuantiosas actividades que desarrollaba, también se dio el tiempo suficiente para realizar los estudios de historia, disciplina que le imprimió aquel importante sello en la última etapa de su vida, historiar la ciudad.
mentor en la idea de fundar el Museo de la Ciudad a comienzos de 1986, que junto a un grupo de entusiastas como él, se dedicaron a reunir voluntades entre allegados, amigos y todos aquellos que, imbuidos en un espíritu filantrópico, se inclinarían a indagar sobre los orígenes de nuestra población y el rescate de todo su patrimonio cultural. El descubrimiento de los restos de un gliptodonte en las barrancas del Paraná había obrado como disparador en el empuje del grupo nucleado alrededor de ellos y que permitieron acelerar la concreción de la idea lanzada por Raúl. Se intentaba así, a través de este movimiento, la recuperación de los valores culturales e históricos de la ciudad y a la vez concientizar sobre la necesidad de asumir formas y caminos que permitieran definir una identidad como pueblo. El captar ese proceso histórico que se estaba dando y tratar de explicarlo, describirlo y asumirlo como característica propia de todos los que habitamos esta, fue un desafío que se impuso Raúl en el museo. Precisamente la publicación mensual que comenzó después de la inauguración formal fue designada con el nombre de Identidad, aludiendo al espíritu que anidaba en sus integrantes. Un 30 de agosto de 1986 se creaba así el Museo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, dando una vez más forma y estructura a uno de aquellos sueños que el doctor Raúl Emilio Malatesta anhelaba. Era muy divertido, era muy lindo, era todo con entusiasmo. Bueno, y en general nos acompañábamos todos y por eso pudimos lograr lo que pudimos hacer en ese primer momento, con ese entusiasmo y esas ganas de hacer cosas. Lo que más recuerdo de esa época es la alegría con la que nos juntábamos, las ganas de hacer cosas y de mantenernos de esa manera como para poder continuar con esa obra. Lo primero que nos dijo, nosotros tenemos que tener una organización con reconocimiento, es decir, bien fundada. Para ello teníamos que obtener la personalidad jurídica. Entonces comenzamos a trabajar sobre el estatuto de la Asociación de Amigos del Museo. Siempre hay una anécdota, un presente, como por ejemplo cuando rescatamos un gliptodonte a partir de un hueso que había encontrado Rafael Benetti en Pueblo Ester. Se armó una expedición que parecía que íbamos a rescatar, no sé, todos los restos prehistóricos del lugar. Pero bueno, con lluvia, con viento, con barro, llegamos y después rescatamos un pedacito, porque no pudimos sacar más que ese pedacito que quizás hoy sigue estando en el museo, pero que para nosotros fue una experiencia hermosísima, porque eso nos empezó a abrir caminos para conectarnos con otros museos de cercanos, con museos nacionales, y bueno, y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Tal vez, porque fue la última vez que lo vi, lo recuerdo en su aspecto humano y en su aspecto, tal vez, digamos, como hombre preocupado por todo lo que fuera la vida. Me ha quedado muy grabado la última vez que pude visitarlo, porque en realidad me llamó él para entregarme algunos elementos del museo. Ya estaba muy enfermo, sabía que él sabía, digamos, que ya estaba en su último momento, en su última etapa, y a partir de ese momento no quiso que más, que ninguno de nosotros lo volviéramos a ver. Entonces me llamó, me entregó elementos que teníamos que tener para seguir trabajando con él en el museo, algunas cosas que él tenía interés especial de que las atendiéramos y demás. Y me quedó muy grabado, pues, en un momento con toda
digamos, ubicándonos en el momento, ¿no?, que estaba él pasando, si él estaba de alguna manera, me había llamado para despedirse, ¿no? Y sin embargo, en un momento me dice, le tengo que hacer una recomendación, dice, por favor, le tengo que pedir encarecidamente algo. Yo pensé realmente, con la solemnidad que me lo decía y y por el momento que estaba pasando él, digamos, realmente me quedó la interrogante, digamos, ¿qué me va a pedir? ¿Qué cosa importante me va a pedir, ¿no? Entonces en ese momento me dijo, dice, usted, le voy a pedir encarecidamente que el árbol, el paraíso que está frente al museo, no permita que le toquen una sola hoja. Creo que esto lo pinta en su dimensión, en su calidad como hombre, como ser humano y en su respeto por todo lo que fuera la vida. Auspicia el comentario histórico del doctor Raúl Malatesta, la siguiente entidad. Son tierra de trabajo y fe, y cooperando está Banco BAF, donde usted esté, en estos pagos hoy, junto a usted está el Banco BAF. Oriéntese con Banco BAF, está donde debe estar. Comparando con Villa Gobernador Galvez, siempre se reconoció el aspecto fundacional del ingeniero Mosconi, y en el año 1949, es decir, de esto hace muchos años, ya un grupo de vecinos, rindiendo un homenaje al fundador, descubrió una placa conmemorativa que instaló en las calles Filippini y Opici, en la calle Filippini y la calle República, hoy Mosconi, y que es la que hoy luce en la iglesia parroquial vieja de Opici y Mosconi. Eso fue en febrero del año 1949 y se le cambió el nombre a la calle República Antigua por la de Mosconi para dejar precisamente la impronta del fundador de la ciudad y que quede esto como un sello imperecedero para que los habitantes de Villa Gobernador Galvez sepan quién fue su fundador. Buenas tardes. Me vine remontando en un hilo marrón del río, a la Reina del Plata, a no estar más con los míos. Era hijo de un pueblo, de una simple mirada, y un acorde disonante se metió en mi palabra. Con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol.